Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... La luz pálida creció en intensidad hasta que la habitación se inundó con el naranja ardiente de un sol moribundo. Aún así, mantuvo su posición mientras sus dedos se arrastraban suavemente a través de su cabello carmesí, el suave sonido de su tarareo filmando el apartamento por lo demás silencioso. Para su decepción, no iba a durar. No estaba segura de cuándo notó el cambio en el rostro de su señor, ni pudo decirte el momento exacto en que dos brillantes ojos púrpura se abrieron para verla mientras la tierra de Not perdía su control sobre él, pero cuando notó su suave la sonrisa creció. Buenas noches, Naruto-sama. Ella lo saludó. ¿Dormiste bien? No hizo ningún movimiento para retirarse de su posición, descansando en su regazo o detener los dedos que se deslizaron a través del lío carmesí sobre su cabeza. Del mismo modo, no hizo ningún movimiento para detenerse, con la intención de tener tanto contacto y pasar tanto tiempo como pudiera con su señor ahora que él había regresado con ella. Su tarareo tampoco se detuvo, deteniéndose solo el tiempo suficiente para que ella lo saludara antes de reanudar los sonidos tranquilizadores con la esperanza de mantenerlo lo más relajado posible. Yo hice. Su voz, como si su tarareo fuera suave, habiendo perdido la naturaleza dominante que solía poseer. Si eso se debió a su presencia, al hecho de que acababa de despertar, o en algún esfuerzo por no ahogar su tarareo, ninguno de los dos podía decirlo con certeza. ¿Ha ocurrido algo que requiera mi atención? No se perdió el ceño fruncido que momentáneamente cruzó su rostro. Quizás. Ella evitó darle una respuesta directa, sabiendo que la noticia no le agradaría. Habiéndolo recuperado, detestaba molestarlo y estaba absolutamente segura de que él se dedicaría de inmediato a su trabajo hasta que todo se resolviera a su satisfacción. Desafortunadamente, eso significaba que tendría muy poco tiempo de Naruto. ¿Estás seguro de que quieres saberlo ahora? Ella preguntó. Acabas de regresar, deberías descansar. Él arqueó una ceja inquisitivamente, notando que ella, por alguna razón, no quería contarle lo que había sucedido. No estaba muy seguro de si era porque no necesitaba preocuparse por asuntos triviales en ese momento o porque había sucedido algo importante. Pero si tuviera que adivinar probablemente sería lo último. ¿Qué pasó? Nada que no pueda esperar hasta al menos la mañana. Ella insistió, moviendo una mano desde su cabello hasta su cuello y hombros, notando la tensión creciente. Dejar de contarle ya lo estaba poniendo nervioso, pero cuánto peor sería contarle qué noticias trajo un corredor solo unas horas antes de su regreso. Con la esperanza de relajarlo, comenzó a frotar ligeramente sus músculos mientras su tarareo se reanudaba. No estaba funcionando. Mai. La suavidad de su voz se había desvanecido por completo, reemplazada por un tono duro de mando que raras veces tomaba con ella. Atrapamos a 2 espías en Wave. Ella respondió y suspiró levemente de alivio cuando lo sintió relajarse debajo de ella. No fue mucho, pero se notó. ¿Espías? ¿Eso es todo? ¿A quién pertenecen, Danzou? Los espías eran comunes en toda la nación elemental y había un número respetable rondando a Wave desde que tomó el poder. Su presencia nunca desaparecería, pero los números disminuirían pronto. No era nada por lo que preocuparse o molestarse y momentáneamente cuestionó la vacilación de Mai para decírselo. Quizás había sido la primera opción, algo tan común y sin importancia que no tenía sentido molestarlo con eso todavía. Hasta donde sabemos, no, Root ha sido bastante abierto sobre su identidad, que creo que es para que Danzou pueda burlarse de nosotros si uno de sus agentes se mete más en OIF de lo que les hemos permitido. Naruto asintió, había pensado en hacerle lo mismo a Root, solo porque sabía que sus lobos tenían el mismo entrenamiento y estaban familiarizados con la organización en la sombra. Entonces, ¿sabemos quién? No completamente. Ella respondió. El primero fue capturado, el segundo asesinado, su voz se fue apagando, sin saber qué parte mencionar primero sobre la situación. Acaba con la parte más grande primero para que el otro no sea tan malo o se acumula para poder detenerse si él se enoja demasiado. ¿Y? Preguntó el padre de los lobos. Sus ojos se habían vuelto a cerrar mientras disfrutaba de las suaves atenciones de sus ágiles dedos. Primero las noticias más importantes, decidió. Cuando le pidiera más, ella le daría los detalles que conocían y él podría dirigir su ira en consecuencia. Y hubo un tercero. Se detuvo allí, esperando a ver cómo reaccionaba. Un solo ojo se abrió para mirar profundamente el suyo. Un tercio. Había un gruñido en su voz, uno tan sutil que era casi inaudible. Ese sí, había un tercer espía. Hizo una pausa para respirar rápido. Se escapó, Naruto-sama.
Hubo una respiración profunda y una fuerte tensión de los músculos enrollados debajo de sus dedos, pero aparte de eso, él no habló. Los puños, sostenidos a los costados, se apretaron y relajaron casi al ritmo de su corazón mientras hacía todo lo posible por desangrar su rabia. «Se escapó, dijiste», confirmó Naruto. Ella asintió. Eso es correcto, Naruto-sama. Tomó otra respiración profunda antes de que sus puños se relajaran y sus dedos se extendieran sobre la suave tela azul de su sofá. Está bien, continúa. Ella lo miró vacilante, preguntándose si realmente era una buena idea. Sin embargo, sabía que desobedecer una orden directa sería aún peor. Él le dio mucho margen de maniobra, una cantidad increíble que le permitió hacer casi cualquier cosa que quisiera, y con sus propias fuerzas, nada menos, pero al final ella todavía le respondió. Ella todavía le pertenecía. Todos llevaban etiquetas, gruñó debajo de ella, sintiendo ya a dónde iba. Incluso los civiles sabían que etiquetas era la abreviatura de etiquetas explosivas, posiblemente la más peligrosa de las herramientas de un shinobi. El tercero logró quitarse el derecho antes de la detonación, pero nuestros lobos no pudieron reaccionar a tiempo. La forma en que se refirió a ellos como nuestros lobos, como si se compartieran por igual entre ellos, no le pasó desapercibida. Sin embargo, eso no impidió que fuera eficaz. Ella también se preocupaba por los lobos, había sido uno de ellos, y ambos estaban trabajando para cuidarlos. Ella no era solo la portadora de malas noticias, era una de las personas afectadas por igual o casi por igual. Le ayudó a calmarse, aunque solo fuera una pequeña fracción. No podía permitir que la emoción lo dominara en este momento, sus lobos necesitaban su liderazgo y no podía hacerlo mejor por ellos si su juicio se veía afectado de alguna manera. Habría tiempo para enfurecerse y llorar más tarde. Una calma repentina se apoderó de su cuerpo, toda la tensión se desvaneció mientras su voz perdía todo indicio de emoción. No era la voz suave y amistosa que había usado cuando se despertó ni la voz autoritaria la que la reemplazó cuando ella dudó en responderle. No había nada, ni rabia, ni tristeza, no había forma de saber lo que estaba pensando. Esto era, sin duda, mucho más aterrador que el riesgo de que tuviera un estallido explosivo. Su furia congelada, la ira tranquila que se había vuelto infame dentro de la manada, no dejaba señales de su presencia. Serenidad por dentro, un infierno furioso por dentro. En realidad, nunca había sido testigo de esto, pero había oído hablar de ello. La primera vez que se observó fue el día en que se graduó de la academia y los lobos cercanos lo habían mencionado cuando conoció a su madre por primera vez en 4 años. Sus palabras no le habían hecho justicia. Si bien no había ninguna señal externa de que estuviera disgustado de alguna manera, todavía había una sensación de peligro inminente que lo rodeaba y un frío que parecía apoderarse de su corazón. Sin embargo, tal vez fue solo ella quien lo sintió, ya que había llegado a conocerlo bien durante los últimos años y la absoluta serenidad que exudaba en ese momento estaba completamente equivocada. No debería estar tranquilo, no después de escuchar lo que tenía, y ella sabía lo suficientemente bien que la total falta de reacción que estaba mostrando ahora envió escalofríos por su espalda. Estar descansando en su regazo no era su Naruto-sama, no en ese momento. Se había caído de su pedestal para merodear temporalmente como un lobo una vez más. Fue horrible. Fue hermoso. De un hombre a una bestia, y sin embargo no parecía una bestia. Pero ella lo sabía mejor, lo conocía, y esta falsedad no era su señor. Pero cumpliría las órdenes de su señor hasta que él pudiera regresar. ¿Cuántos perdimos? Una media guardia de 7 fue atrapada en la explosión, solo 2 lograron salir. Ya veo. Y no tenemos ni idea de quién hizo esto. Ella trató de no encogerse ante la total despreocupación en su voz, como si hablara del clima. Ella sabía que él estaba furioso, más molesto de lo que ella y Said juntos podían igualar, pero saber esto sin poder verlo hizo que se le erizara la piel. Quizás esto había sido una mala idea, deberían haber dejado esto a los lobos para que lo manejaran, un problema interno resuelto por Said, si pudieran haberlos convencido, lo que no hubiera resultado demasiado difícil, Orochimaru. Estaba segura de que el sabio serpiente estaría feliz de ayudar a lidiar con los que enviaron a los espías contra su ahijado. Konoha, continuó antes de que él llegara a conclusiones equivocadas. Pero no estamos seguros de quién está detrás. Uno de los sobrevivientes estaba lo suficientemente cerca del espía capturado antes de la detonación como para identificarlo como miembro del clan Yamanaka, pero no sabemos de los otros 2. ¿Es así? Bueno, supongo que entonces le haré una visita a Inoichi. Tendremos que llegar al fondo de esto.
Podría haber intentado convencerlo de que no lo hiciera, o tal vez incluso posponerlo hasta mañana después de que él hubiera tenido una mejor oportunidad de pensarlo, pero sabía que no tendría sentido. En cambio, asintió levemente con la cabeza. Por supuesto, Naruto-sama. Notificaré al guardia. Uno tenía la posibilidad de detener un muro de fuego, aunque fuera levemente, pero no había forma de detener un glaciar. Su ira estaba congelada, una ola de hielo lista para aplastar a todos aquellos que se provocaron su ira, y aunque se movía más lentamente que las llamas ardientes, su terrible poder tenía mucho más poder al final. Casi se compadeció de Inoichi, fueran sus espías o no. Si bien ella no tenía nada en contra de él personalmente, estaba bastante complácida cuando él dejó su casa. Normalmente, una reunión entre los jefes de clan no era nada especial y era de esperar de forma semi-regular como parte de los deberes de uno hacia el clan. Sin embargo, Inoichi ni siquiera podía ser considerado un verdadero jefe de clan debido a la posición actual de su clan, y eso significaba que había poco que pudiera hacer. Al final, podrían hablar durante una semana entera organizando planes para beneficiarlos a ambos, pero sin el aporte de Kushina sería poco más que una pérdida de tiempo. Y su tiempo ciertamente se sintió perdido. Eso no quiere decir que no se hubiera sentido mal hablando con otra persona, como la propia Kushina, por ejemplo, porque si bien puede estar dispuesta a sentir otros clanes, no haría ningún tipo de movimiento sin consultar a Mai. Como aliado de los lobos, cualquier cosa que los afectara afectaría a su propio clan y lo último que quería era intentar hacer un arreglo para beneficiar a su clan con otro jefe solo para descubrir que interfería con los planes de los lobos y terminaba lastimando más a su clan. De lo que ayudó. Pero al menos con Kushina tendría algo que llevarle a Mai para que la chica lo revisara. Incluso si no habían planeado algo, avisarles les permitía hacer planes al respecto y era posible que pudieran arreglar las cosas para hacer cualquier trato más favorable. Con Inoichi podría ser nada más que promesas a medias para el futuro y declaraciones de intenciones. Declaraciones que, viniendo de él, no significaron demasiado. La palabra de su hija, la de Ino, valía más, pero incluso eso era inestable. Por todo lo que ella, o cualquiera, sabía, Naruto mantendría al clan Yamanaka bajo el nombre de Uzumaki mucho después de que su madre se fuera. Era poco probable, por supuesto, ya que los dos parecían ser amigos, pero aún era posible y Itsume no iba a ignorar la imprevisibilidad de Kushina. No se sabía qué haría la mujer cuando se desesperara más con cada intento fallido de atraer a su hijo de regreso al clan. Desafortunadamente, ella no tenía mucho que ofrecerle. Afortunadamente, parecía darse cuenta de eso, aunque lentamente. Quizás ella se calmaría pronto y dejaría de intentar sobornarlo para que regresara a sus brazos, sino que comenzaría a construir una relación con él una vez más. Nunca volvería a ser lo mismo que antes de que ella se fuera y pensar que podría volverse más fuerte era ridículo, a menos que tuvieran como objetivo formar un vínculo más íntimo de lo que era apropiado entre madre e hijo, por supuesto, pero eso no sería asunto suyo, pero dependiendo sobre el trabajo que ambos pusieron en él podría estar cerca de lo que alguna vez fue. Pero, dejando a un lado los clanes, había una razón aún mayor, mucho más importante, por la que se alegraba de verlo partir. Por él tuvo que cancelar una cita con Mai. De todos los días, el bastardo tuvo que elegir hoy. Sume nunca fue un fanático de la política y menos aún de las reuniones del consejo donde todo estaba condensado en una sola habitación. Sabiendo esto, ella y Mai habían planeado reunirse para almorzar después. En cambio, se había visto obligada a hablar del mar político con Yamanaka Inoichi, un hombre con el que nunca había sido cercana ni amigable. Y no habían hecho nada. La información que él mismo había demostrado era todo lo que sabía o, al menos, todo lo que le estaba haciendo saber a ella. Había estado buscando a los aliados de los lobos durante un tiempo, pero solo recientemente había descubierto que eran ellos. ¿Cómo no diría? Dicho esto, era comprensible que intentara llevar a su clan a una posición favorable con el suyo con la esperanza de ganarse el favor de los lobos. Comprensible, pero no apreciado. Mai había estado aquí, en la casa, esperando mientras él hablaba sobre lo que sus clanes podían hacer si trabajaban juntos, lo cual, honestamente, no era mucho. Sus clanes simplemente no eran tan compatibles y si ella no supiera que todo su objetivo era alinearse de alguna manera con los lobos, lo habría considerado un idiota. Ahora, sin embargo, Mai ya se había ido. Habían pasado horas desde que olió a uno de los guardias de la joven cerca. Poco después, ambos aromas se desvanecieron. Evidentemente, algo había surgido y les había robado cualquier posibilidad de que pudieran cenar. No era tan importante, no era como si su relación fuera romántica de alguna manera y era tan sexual como sus bromas.
La relación era amistosa, un compañerismo en el que ambos podían pasar tiempo con alguien con quien disfrutaban estar y tomar un descanso del estrés del mundo que los rodeaba. Sin embargo, eso no la irritaba menos porque no salieran. Con un profundo suspiro, Sume cerró la puerta de su casa. Incluso sin la cita, habría disfrutado de la compañía de Mai, ya sea acurrucada en el sofá o los dos acurrucados juntos para dormir. Desafortunadamente, parecía que iba a ser una noche solitaria. Te lo prometí, ¿no? Pero incluso ahora mi mente se aleja de ti. Sacudió la cabeza. Realmente te mereces algo mejor que eso. Su voz era un suave murmullo, apenas audible si alguien estaba cerca. Sin embargo, el área a su alrededor estaba vacía. No vacío, pero ciertamente desprovisto de gente. Los dedos pálidos se arrastraron suavemente sobre la piedra en bruto. Nunca se molestaron en alisarlo, la naturaleza se encargaría de eso en los próximos años. No podía ver el nombre grabado en su rostro, ya que el sol había terminado su descente ese mismo día, pero no lo necesitaba, sabía exactamente lo que decía. Yamanaka Tatsuki. Su voz había bajado aún más, un leve susurro que ni siquiera él podía oír. La sonrisa que apareció en su rostro fue diminuta, un movimiento casi imperceptible de sus labios. Sabes, probablemente has sido la fuente de la mayor parte de mis problemas. Si no te hubiera conocido, Mito no se habría puesto celoso, nunca me habría enfrentado a los Yamanaka, la casa de los lobos no existiría, y lo más parecido a una familia que tendría sería una construcción de chakra de 9 colas. Continuó, su sonrisa vacilante. Y, sobre todo, es posible que todavía estés vivo. Su pequeña sonrisa regresó. Por otra parte, eso no significaría mucho para mí si nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Los dedos se arrastraron sobre la piedra fría una vez más, la luna arrojaba una luz pálida contra el pilar gris que casi lo hacía brillar. Supongo que al final estoy agradecido por los problemas que me has traído, me ha convertido en quien soy y me ha dado familia y propósito una vez más, aunque supongo que sería más exacto decir que estoy agradecido el sacrificio que hiciste. Sus dedos cayeron para descansar a su lado. Puede que no hayas dado tu vida voluntariamente, pero tampoco me maldices por lo que te hice. Me gusta pensar que estaba tratando de ser amable contigo en tus últimos momentos, complaciendo tus fantasías mientras la luz se atenuaba en tus ojos. Pero al final sé que fuiste tú quien mostró más amabilidad esa noche. Si no hubieras sido tan tolerante, tan indulgente, no sé qué persona sería hoy y dudo que me hubiera atrevido a formarme una familia en los lobos. Un profundo suspiro salió de sus labios. Pero ahora estoy frente a ti, listo para ir en contra de tu familia una vez más. ¿Qué debes pensar de mí? Me pregunto, ¿me miras con desprecio y te arrepientes de haberme cruzado alguna vez en mi camino? Arruinando su reputación y dejándolos apenas capaces de mantenerse, ¿me odias por eso? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche que caía. Supongo que nunca lo sabré, o simplemente no eres capaz de odiarme cuando ya no respiras, de cualquier manera, espero que puedas perdonarme por lo que hice y por lo que hice. Estoy dispuesto a hacer, incluso si miro lo que ha sido de mis acciones y no puedo encontrar dentro de mí para lamentar sus resultados. Si tuviera la oportunidad de intentarlo de nuevo, no creo que pudiera cambiar nada. Y por eso, más que cualquier otra cosa, oro por tu perdón. Una risa ligera y amarga lo abandonó. Creo que finalmente te he superado, Tatsuki, creo que he llegado a un acuerdo con tu muerte y mi propia mano en ella. Y eso, admitió. Probablemente me asusta más que cualquier otra cosa. Porque ahora me arriesgo a volver a pasar por todo esto. Eso no había salido muy bien, sería el primero en admitirlo. No debería sorprenderse, en realidad, había entrado apresurado y medio amartillado y, honestamente, había esperado que saliera algo. Por supuesto, había pasado por alto su propia posición y el verdadero alcance de cuanto realmente lo paralizó y su capacidad para asegurarse de que se cuidara a su familia. Había estado desesperado e inmediatamente trató de hacer algo de un plan que no estaba completamente formado. Por los dioses, había cometido los mismos errores que estaba cometiendo Kusina. Él, de todas las personas, debería haber sabido que ella se había apoderado de su clan e interactuando con él casi a diario para revisar los asuntos legales que aún se estaban resolviendo. Él, más que nadie, estaba expuesto a la mujer y lo que ella se estaba convirtiendo como desesperación la agarraba con más fuerza cada día. Y, sin embargo, había hecho exactamente lo que ella estaba haciendo, exactamente lo mismo que conducía a cada uno de sus fracasos recientes. Si era honesto al respecto, estaba un poco enfermo consigo mismo. Había sido una kunoichi respetable, una gran mujer y una madre cariñosa, pero ahora estaba casi rota y su familia se alejaba cada día más.
Y si no tenía cuidado, es posible que se encuentre haciendo lo mismo. Eso era algo que le gustaría mucho evitar, gracias. Por supuesto, como ella, estaba desesperado y, de alguna manera, estaba perdiendo a su familia. Al final, no eran muy diferentes y tuvo que preguntarse si no era su extenso entrenamiento y experiencia con la mente humana lo que los separaba a los dos. Si estuviera entrenada, ¿estaría mejor? ¿No sería él como ella? A pesar de sus recientes dificultades, ese solo pensamiento lo alegraba mucho de ser un Yamanaka. La impotencia cuando se trataba de su clan y lo que podía hacer con ellos, sin embargo, no era algo que disfrutara. Podía, y había pasado, horas y horas hablando, pero al final no pudo hacer más que hacer que otros simpatizaran con la difícil situación de su clan. Y eso significaba casi nada. Tsume, lo sabía, no estaba satisfecho con él. Incluso si ella no había tenido nada que hacer ese día, aunque a juzgar por la forma en que su irritación aumentaba exponencialmente con cada hora que pasaba, era muy posible que de hecho tuviera cosas de las que ocuparse, él todavía se lo había quitado en su momento. Totalidad. Nadie lo apreciaría, incluso si produjera resultados. En este caso, no fue así, y eso solo serviría para ganar más ira, estaba seguro. Tendría que esperar un mes más o menos antes de intentarlo de nuevo, pero al menos le daría más tiempo para planificar. Simplemente esperaba que fuera lo suficientemente pronto como para asegurarse de que su clan no volvería a sufrir a manos de los lobos. Tal había sido su intención original, por supuesto, pero cuando pensó por primera vez en alinearse con un aliado común para ganarse el favor de los lobos, no había planeado enviar espías a su nuevo país. La información era valiosa, pero no se podía negar que había sido una idea horrible. Una idea a nivel de Kushina. Con suerte, al menos, Naruto y los lobos lo encontrarían en falta y dejarían al clan en paz. O, si fuera completamente honesto en sus deseos básicos, pediría que Ino se librara de su ira. Tal vez Kushina estaba en algo durante esa cena. Un matrimonio entre los dos protegería al clan y, lo que es más importante, protegería a su preciosa hija. Por supuesto, ahora realmente sonaba como Kushina y su plan era digno de ser llamado uno de los suyos, demonios, era uno de los suyos. Era solo que ya no parecía una mala idea, y eso probablemente no era una buena señal. ¿Realmente se estaba convirtiendo en una segunda Kushina? Estaba casi enfermo con la sola idea. Antes de que ella se fuera, a él no le habría importado mucho ser comparado con ella, de hecho, probablemente lo habría tomado como un cumplido. Ahora, sin embargo, podía pensar en algunos insultos peores y sinceramente esperaba que ella se las arreglara para volver a ser lo que era antes, que Kushina, la Kushina que tantos admiraban y admiraban, se había perdido para siempre. Solo el tiempo lo diría. Aún así, estaba teniendo problemas para aceptar lo estúpido que había sido, tanto con Tsume como cuando envió espías a Nami no Kuni. Al menos uno de ellos, muy posiblemente ambos, volvería a morderle el culo más tarde, simplemente lo sabía. Casi como si los dioses estuvieran de acuerdo y estuvieran ansiosos por comenzar, terminó acercándose al complejo desde el lado noreste en el camino que atravesaba el cementerio del clan y finalmente conduciría a la casa del jefe del clan. Ya no vivía allí con regularidad, habiendo alquilado una casa de huéspedes con su esposa para dejar a su hija sintiéndose más como la cabeza del clan por su castigo y lección de vida, pero la casa de huéspedes era el edificio más cercano a la casa principal. Y por eso, el camino del cementerio no parecía tan mala idea. Después de darse cuenta de que sus ideas recientes se parecían demasiado a las de Kushina para su comodidad, eso debería haber sido una bandera roja para él. Desafortunadamente, no hizo la conexión. Casi con certeza el camino más corto, también le brindó un poco de tiempo extra y lo acercó a la tumba de su hermana. En ese caso, probablemente una visita estaba en orden, y eso también parecía una buena idea. Ese fue su segundo error en su camino de regreso a casa. Cuando dejó de caminar al ver a alguien más parado cerca de su tumba en lugar de huir, ese fue el tercero. Si el cabello carmesino lo hubiera identificado lo suficiente, el joven se volvió hacia el recién llegado, con los ojos purpúreos extrañamente apagados. Hubo una breve chispa de furia ardiente, pero duró solo un momento, reemplazada casi de inmediato por una apatía tranquila que, aunque señorial, no pareció complacer al joven. O, más bien, le sentaba bien, le sentaba demasiado bien, pero no era lo que había llegado a saber del líder de los lobos. Si hubiera sido un hombre más ignorante, se habría atrevido a preguntarse qué podría haber cambiado con el chico. Lamentablemente, sabía muy bien lo que podría haber hecho lo que estaba frente a la tumba de su hermana. Y él era el culpable de ello. La pregunta, entonces, era, ¿cuánto sabía Naruto?
Y no, la voz se interrumpió con un último suspiro, como si el tiempo mismo hubiera sido ralentizado por su aparente serenidad. A pesar de la calma, tuvo un efecto muy perturbador. Uno apropiado, tenía que admitirlo, para alguien que comandaba un ejército de hombres del saco. Ichi. Una leve risa que debería haber sido cálida y agradable, pero fue todo menos escapándose de los labios del joven. Qué conveniente. Comentó. Estaba en camino a buscarte. Sus ojos, todavía ocultando la rabia que se había sentido antes, se endurecieron notablemente y los labios dibujados de manera neutral se convirtieron en un ceño fruncido. Necesitamos hablar. Esas no eran las palabras que Inoichi quería escuchar, nunca, pero sabiendo lo que hizo, sonaban más como el tañido de una campana de la muerte. No tuvo tanta suerte de que todo esto fuera una coincidencia, pero tal vez tenía suficiente favor con Lady Fortune para escapar de alguna manera. ¿Y si lo hiciera? Bueno, sin duda se estaría ocupando de que ella recibiera una oferta adecuada de agradecimiento. ¿Oh? Hay algo en lo que yo, el clan Yamanaka, podamos ayudarte. Tuvo mucho cuidado de no decir nada acerca de que había un problema para que el chico no sospechara algo. Puede que no tenga la suerte de que todo esto sea una coincidencia, pero ciertamente no necesitaba probar la poca suerte que tenía. A diferencia de Liuga, sabía que era mejor no tentar al destino. Sí, creo que lo hay. Naruto se apartó completamente de la tumba para mirar por encima de la cabeza del clan, casi como si su apariencia pudiera proporcionar todas las respuestas que buscaba. Dime, Inoichi, el Mindwalker trató de ignorar el sudor que sentía formarse en la parte posterior de su cabeza mientras empleaba su entrenamiento como Yamanaka para seguir luciendo lo más tranquilo posible. ¿Has extrañado a alguien últimamente? ¿Desaparecido? Decidió buscar una aclaración antes de saltar a lo que quería decir. La oportunidad se había presentado, tal vez por diseño, y tenía la intención de aprovecharla si podía. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que Naruto estuviera diciendo las cosas de la forma en que lo hacía con la esperanza de que reconociera lo que le habían brindado y confirmara su culpa. Podría atrapar a alguien más, casi lo había atrapado en su pánico, pero el Yamanaka pudo evitarlo, aunque apenas. Es decir, suponiendo que hubiera algo que él pudiera esquivar en primer lugar, podría estar paranoico. Borra eso, era un shinobi, no hay duda de que estaba paranoico. Simplemente podría estar actuando un poco demasiado paranoico en este momento y pensar demasiado, lo que podría ser tan malo como no pensar en absoluto. Continuó aclarando su pregunta, actuando para todo el mundo como si no estuviera muy seguro de qué estaba preguntando Naruto. ¿Cómo querer verlos? No era una pregunta demasiado estúpida, después de todo, el joven todavía estaba entre él y la tumba de su hermana. ¿Cómo llegó a tal conclusión? Debería ser fácil de ver. Sin embargo, no mencionó a su hermana perdida, ya que ese era un tema delicado para ambos. Como dijo antes, no iba a probar suerte y no era lo suficientemente tonto como para tentar al destino. Tanto Fortune como Fate podrían ser amantes igualmente crueles. Naruto era muy perspicaz y eso funcionó a su favor en este caso. Su rápida mirada a donde estaría la tumba de su hermana había sido casi involuntaria y Naruto lo había visto bastante bien. Ciertamente le ayudaría a creer que Inoichi realmente no estaba seguro de lo que le preguntaban. No. La voz de Naruto se suavizó, pero seguía siendo tan lenta como antes. Quizás el joven lo había comprado después de todo. Me preguntaba si había algún miembro de tu clan que pudiera haber desaparecido. El primer pensamiento de Inoichi fue mencionar a 3 shinobi desaparecidos, pero se contuvo antes de comenzar. Ese habría sido el desliz más obvio que pudo proporcionar. Demonios, bien podría haber preguntado si Naruto había logrado encontrarlos por toda la sutileza que poseía. El último espía había logrado escapar y el cuerpo de otro fue destruido antes de que pudieran desenmascararlo. Por lo que Naruto debería saber, solo había un Yamanaka confirmado en ese grupo. Si Inoichi se saliera con la suya, seguiría siendo así. A menos que Naruto tuviera acceso al registro del clan, lo cual podría, en realidad, y lo hubiera verificado con presencias en la totalidad de Konoha y cualquier misión actualmente activa, que dudaba mucho que el joven pudiera recuperar la información. Sin embargo, por supuesto, entonces debería estar a salvo. Existía un riesgo, pero comparado con el problema que podía tener, era absolutamente minúsculo. En realidad, ahora que lo mencionas, creo que escuché a alguien mencionar que no pudo encontrar a Yatsura el otro día y he estado recibiendo quejas de que no ha aparecido en su turno de guardia estos últimos 2 días. ¿Es eso así? ¿Cómo? Naruto hizo una pausa suave, luciendo completamente desinteresado pero al mismo tiempo casi acusador. Interesante.
Una sola gota de sudor se deslizó por la parte posterior de la cabeza de Inoichi y se preguntó si había logrado salirse con la suya. El único espía exitoso tendría que desaparecer, probablemente podría ser colocado tan cerca como Tanzakugai, pero con los otros dos muertos, las posibilidades de ser descubierto habían disminuido exponencialmente, algo por lo que estaba muy agradecido. Parece que decidió tomarse unas pequeñas vacaciones y terminó encontrándose con la vida silvestre local. Lobos no se dijo, pero fue lo suficientemente obvio. Me temo que ya no está entre los vivos. Ciertamente no parecía así. De hecho, si Inoichi no supiera la verdad, podría haber creído que el joven antes que él lo había matado él mismo sin pensarlo dos veces. Eso es lamentable, me aseguraré de que sus amigos lo sepan. ¿Sin familia? Una pequeña risa escapó de sus labios e Inoichi se encontró al borde del pánico. Eso había sido un desliz muy pobre. Era pequeño, pero sería suficiente para revelar su culpa. No, murmuró el lobo líder. Por supuesto que no hay familia inmediata, es natural. Miró directamente a los ojos del Mindwalker. Tu amigo definitivamente estaba en el lugar equivocado y pagó el precio por ello. El espacio entre ellos fue rápidamente devorado por largas zancadas de las piernas de Naruto, sus movimientos suaves y elegantes pero poseyendo un poder que le dio una presencia no esperada en alguien tan joven. Te recomiendo que vigiles mejor a tus compañeros de clan, Inoichi, sería una lástima que más terminaran en el territorio de los animales agresivos. Tomaré eso en consideración, Naruto-san. Gracias por tu consejo. Naruto continuó mirándolo por unos momentos más, separado solo por unos escasos pies, antes de asentir en aceptación. Mira que lo haces. Con eso, pasó junto a la cabeza del Yamanaka solo para detenerse a unos metros de distancia. Inoichi, llamó, sin volverse para mirar al hombre al que se dirigía. ¿Sí? Si descubro que fuiste responsable de que él estuviera en el lugar equivocado, te devoraremos. Giró la cabeza lo suficiente para encontrarse con los ojos del rubio más alto. Y a pesar de lo enojado que estoy, eso podría ser literal. Terminado, se paró de nuevo, desvaneciéndose en la madrugada y dejando a Inoichi mirando con horror. Un escalofrío recorrió su espalda, su estómago se revolvió. Había muchas cosas que se podían hacer para enviar un mensaje y la que se elegía generalmente se determinaba por el mensaje exacto que deseaba enviar. Pero consumir realmente a un enemigo. Había muchas formas de interpretar ese mensaje, pero Inoichi sabía que enviar un mensaje no sería el objetivo en ese caso. No estaban tratando de decir que estaban por encima de ellos en la cadena alimentaria, o que eran brutales, lo consumirían simplemente porque para ellos no era más que carne. ¿Y qué le importa a un lobo el nombre de la carne caliente que sacia su hambre? Esto no era un mensaje, era una amenaza, una promesa de que si él era el que había herido a la manada, lo usarían para alimentar a la manada. Era apropiado, o lo sería si realmente fueran lobos. Pero tal vez, solo tal vez, incluso si no fueran lobos, tampoco eran del todo humanos. Y ese era un pensamiento que le robaría el sueño esta noche. No fue el brillo del sol naciente lo que lo despertó esa mañana, sino que fue cuando su guardia, envuelta con fuerza en sus brazos, naturalmente, se retorció en sus manos y su voz suave interrumpió sus sueños. La voz no estaba dirigida a él, al menos no al principio, sino a otra persona en su habitación. Lo que significaba Mai otro de sus guardias. Considerando la masculinidad de la voz, probablemente no era Mai. Cualquiera que sea la conversación que los dos habían concluido y débilmente escuchó el clic de la puerta cerrarse. Desafortunadamente, eso no era una señal de que pudiera regresar a su descanso. El cuerpo en sus brazos se volvió hacia él antes de pasar los dedos por su mejilla. Naruto-sama. Susurraron. Tienes un invitado. No respondió, con la esperanza de que lo dejaran dormir, pero eso no pareció funcionar del todo bien. Sé que no estás dormido, Naruto-sama. Su voz era mitad amonestadora y mitad juguetona. Estaba seguro de que si abría los ojos sería con una sonrisa divertida. No, gracias a ti. Gruñó, todavía sin abrir los ojos. Quien esté aquí puede esperar un poco, no puede ser demasiado importante o sabría que no debe venir tan temprano a menos que sea una emergencia. ¿Temprano? Podía oírla reír. Son casi las 11, Naruto-sama. Oh, ya era tan tarde. Maldición. No debería haberse sorprendido tanto, no se acostó hasta temprano esta mañana porque estaba demasiado ocupado repasando los informes de Mai, demasiado enojado por la noticia de sus hijos perdidos como para esperar dormir a una hora decente. Eventualmente se calmó lo suficiente como para dormir alrededor de las 4 y el sueño había hecho bien para disipar la mayor parte de su ira restante.
Todavía estaba bastante molesto, por supuesto, pero la furia fría, una rabia ardiente mantenida bajo un cuidadoso control por pura resolución, había seguido su curso. Ahora había un ligero vacío, un leve latido de dolor dentro de su pecho, a pesar de no conocer personalmente a los perdidos. Porque cerca de ellos o no, habían estado bajo su cuidado, eran su responsabilidad. Y les había fallado. Pero aunque estaba entristecido por su pérdida, no se desanimó por ello. En cambio, lo usaría para empujarse a nuevas alturas con la esperanza de poder prevenir una tragedia similar en el futuro. No lo conseguiría, no al principio, y seguiría perdiendo a los lobos, lo sabía bastante bien, pero cada vez que sucedía estaba decidido a haberlo hecho mejor que la anterior. Fue este pensamiento el que le permitió liberar su rabia que de otro modo lo consumía todo y continuar siendo el líder que sus hijos necesitaban. Sin embargo, decirle a Inoichi que se lo comerían también ayudó. Aún así, no había estado dormido durante una cantidad anormal de tiempo y eso significaba que todo lo demás podía esperar por ahora. ¿Entonces? Preguntó, acercándola más a su cuerpo y ralentizando su respiración en preparación para regresar al abrazo del dulce sueño. Es la diosa, necesita hablar contigo. Ni siquiera dudó en su respuesta. ¿Cuál? Murmuró. ¿Hinata o Mikoto? ¿Hinata o Mikoto? Ah, es cierto, ella no sabría sobre Mikoto, ¿verdad? Ella había sido parte de su grupo cuando visitó, pero su nombre no había sido pronunciado y salió y entró en su carruaje con su máscara para proteger su identidad. ¿No te refieres a Hinata no Mikoto? No, Hinata o Mikoto. Hay dos. Oh. Hizo una pausa momentánea, sin esperar eso, pero rápidamente reanudó su conversación. Bueno, es Hinata no Mikoto quien está aquí de visita. ¿Y no puede unirse a nosotros por ahora? Podemos hablar más tarde. Únete a nosotros. Ella tiene como 12. Ante eso, abrió los ojos, arqueando una ceja en señal de interrogación. ¿Te das cuenta de que yo también tengo 12, verdad? Su rubor avergonzado bien valió el esfuerzo de mover sus párpados. Mis disculpas, Naruto-sama, es tan fácil de olvidar a veces. Dudó antes de continuar. ¿Todavía querías que la invitara a tu cama? Naruto parpadeó un par de veces mientras procesaba sus palabras. Simplemente sonaban tan sucios a pesar de seguir siendo adecuados. Era como escuchar a una corteza anko, si pensaba en ello. Y la mera noción de eso era simplemente demasiado extraña para su gusto. No, suspiró. Está bien, me levantaré. Con anko en el cerebro, medio esperaba que su compañero actual hiciera algún comentario sobre poder ayudarlo a levantarse. En cambio, ella simplemente asintió antes de salir de la cama y salir rápidamente de la habitación. No pensó en mencionar el hecho de que su uniforme todavía estaba en el suelo. Saliendo de la cama con un gemido, contempló ponerse una camisa antes de decidir no molestarse. Ojalá su lobo se hubiera ido a preparar un café porque aún no estaba listo para hoy. Estirándose mientras caminaba, salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Para su deleite, ella estaba haciendo café. Deslizándose en un asiento en su mesa, saludó con la cabeza a la ex heredera Yuga sentada frente a él. Después de que le pusieron una taza y tomó su primer trago glorioso, dirigió su atención por completo a la joven que había venido a visitarlo a la impía hora de las 11. Realmente no había nada diferente en ella, notó distraídamente, aparte del tamaño de su rubor actual. No podía decir si era por su falta de camisa o por la mujer medio desnuda que regresaba a su habitación por su ropa. Tampoco se atrevía a preocuparse. Entonces, Hinata, su voz rompió el silencio. ¿Necesitabas verme? Ah, sí, me han ordenado que te invite al complejo. ¿Una invitación al complejo? Su ceja se elevó. ¿Para qué? Yashi-sama nunca te agradeció adecuadamente por defender el orgullo del clan. ¿Llegar de nuevo? ¿Defendiendo al clan? ¿Cuándo había hecho eso? Cuando detuviste a Ino de empujarme. Ofreció amablemente. Oh sí. Podría verse de esa manera, supuso, pero se lo iban a agradecer. ¿Y tan tarde? Tuvo que preguntarse por qué incluso, por supuesto. Realmente fue más una excusa que cualquier otra cosa, ¿no? Solo una forma de reunirse con él. Muy bien, él no se opuso. ¿Así que quieren que los visite alguna vez? Esta noche, si estás disponible. Ella respondió. Yashi-sama estaba planeando organizar una cena para ti. Ya veo, creo que debería notificar a Mai y buscar algo para ponerme. Gracias por traerme esto a la atención, Hinata, hazle saber a tu padre que acepto su invitación. Por supuesto, Naruto-san su rostro se iluminó en rojo una vez más, esta vez en pánico. Lo siento, le haré saber a Naruto-sama. Él la despidió, indiferente.
No es como si alguna vez hubiera instruido a alguien sobre cómo deseaba que se dirigieran a él, la gente simplemente lo hacía por su cuenta. Está bien, no te preocupes por eso. Puedes dirigirte a mí como quieras. Ella asintió con la cabeza en aceptación, pero no estaba dispuesta a decirle que le gustaba llamarlo Naruto-sama. Además, él acababa de darle permiso para hacerlo, ¿no? Silbó una alegre melodía mientras paseaba por las calles, con una mano en el bolsillo y con la otra abierta su literatura favorita. No salía mucho cuando no tenía que hacerlo, prefería mucho la privacidad de su apartamento, pero anoche se había enterado de la noticia más interesante. Aparentemente, los lobos iban a estar presentes abiertamente aquí en Konoha. Por lo que había oído, ya estaban aquí. En su libro, el que era una forma de hablar, no su libro real. Nunca se atrevería a poner nada personal en las gloriosas páginas de los escritos de Jiraiya-sama, eso era algo bueno. Algo muy bueno. Porque eso significaba que todo lo que tenía que hacer para localizar a Naruto, que se había vuelto cada vez más esquivo en los últimos tiempos, era encontrar un lobo y pedir direcciones. Qué conveniente. Por supuesto, no tenía ninguna confirmación de que Naruto realmente fuera Tsukiyomi o incluso de que estaba asociado con los lobos, pero esto serviría como una oportunidad perfecta para averiguarlo. Le hubiera gustado poder preguntarle a Tsunami, quien debería haberse reunido con él, pero lo más lamentable es que aún no ha podido visitar a la belleza. Ausentarse tan pronto después de una misión intensificada que se prolongó más de lo que se suponía sin la debida autorización o incluso sin previo aviso fue, le habían dicho, bastante mal visto. O al menos esas eran las palabras que había usado el Hokage, el mensaje había sido más de así que ayúdame, si vuelves a sacar algo como esta mierda, juro por los dioses de arriba que personalmente te castraré y empujaré tu hombría tan lejos culo te vas a ahogar, ¿entendido? Personalmente, disfrutó más de la traducción. Dar vueltas fue solo una pérdida de tiempo, era mejor decir lo que tienes en mente para asegurarte de que el mensaje se reciba y se comprenda correctamente. Aparte de eso, lo único que no le gustó de lo que el Hokage realmente había querido decir era que tenía la impresión de que toda su virilidad encajaría en su recto antes de que comenzara a ahogarse con él. Después de todo, él era el maldito Kakashi Atake. Los caballos lloraron de vergüenza por su muerte. O eso es lo que le gustaba pensar, de todos modos. Tsunami ciertamente no había estado en desacuerdo y tampoco nadie más con quien se había acostado. Esa era una muy buena señal de que no estaba lleno de sí mismo si lo decía él mismo. Pero si volvía a cabrear al Hokage, probablemente lo estaría. Ese no fue el pensamiento más agradable. Desterrándolo de su mente con recuerdos del maravilloso trasero de Tsunami y toda la diversión que tenían, continuó su camino alegre, su único ojo de vez en cuando se levantaba de su libro para escanear los alrededores en busca de lobos. Es cierto que no se estaba esforzando demasiado por encontrarlos, después de todo, se encontraría con uno, pero lo estaba buscando. El problema era que su libro, independientemente de cuántas veces lo había leído 1709, pero ¿quién cuenta? Era tan bueno como cuando se lo regaló por primera vez el alumno de su autor. Elegir leerlo fue probablemente la mejor decisión de su vida. No, haz que sea el segundo mejor. Tsunami llegó en primer lugar sin lugar a dudas. De todos modos, había salido de su apartamento, o, más bien, se había abstenido de volver inmediatamente a su apartamento después de despedir a sus alumnos de una sesión de entrenamiento a medias, con la intención de encontrar un lobo. Honestamente, lo hizo. Icha, sin embargo, tenía demasiado poder sobre él. No es que se estuviera quejando. Aún así, estaba irritado, una cantidad minúscula, pero lo suficiente para contar, porque en realidad no estaba logrando la meta que se propuso. Tenía opciones aquí, ir a casa y simplemente leer o guardar su libro y buscar sus objetivos. Siendo Kakashi, eligió la tercera opción y continuó con lo que estaba haciendo mientras pensaba en formas de descargar su frustración por su situación actual en sus estudiantes durante el entrenamiento de mañana. Al otro lado de Konoha, 3 desafortunados genin se estremecieron de terror simultáneo por razones que no querían reflexionar. Evitando hábilmente a las multitudes que pululaban a su alrededor, se preguntó qué había estado haciendo Naruto. Ya sabes, aparte de dirigir una organización mercenaria bajo la nariz de Konoha, o la mayoría de ella. Nunca había estado cerca del niño, ocupado con su trabajo ambú y ahora que era un sensei con mucho tiempo libre, el niño estaba ocupado tomando el control de países y uniéndose a las cortes imperiales. Había escuchado algo sobre Yugao dándole algo de entrenamiento mientras aún estaba en la academia, tal vez podrían entrenar o algo así. Siempre podían ir a un bar también, y luego el joven podía ser su compañero de banda. No, probablemente fue una mala idea. Pero supuso que podría ser el acompañante de Naruto.
Aquello podría funcionar. Por otra parte, tal vez eso fue un poco demasiado cuando anteriormente solo se habían encontrado ocasionalmente en la calle. Tendría que empezar en un lugar más suave, tal vez un club de striptease. En realidad, no sabía lo inocente que era Naruto, ¿verdad? Anko estaba a su alrededor, pero él no sabía con certeza si ella le había mostrado la luz, o cuánta luz le había mostrado. Quizás sería mejor empezar por el principio. Está bien, no al principio, no estaba dando la charla, pero el siguiente paso lógico, Icha. Podía darle al chico su primera copia para comenzar su colección, tal como su sensei le había dado su primer Icha. Sería una experiencia de unión, algo bueno para el chico. Ahora, contratar a un par de putas para representar escenas era demasiado. Sí, probablemente lo fue. Solo uno, entonces, para leerlo a los dos, desnudo, por supuesto. Inuzuka Kiba se consideraba un tipo bastante relajado, uno que, aunque enérgico, no le molestaba mucho y tenía tantas posibilidades de reírse de tu insulto como de darte un puñetazo en la cara. Sin embargo, la idea de que su madre pudiera tener un amante era definitivamente algo que le molestaba. No era que no supiera sobre sexo y no entendiera cómo su madre podría haber estado sola todos estos años, pero era su madre. La idea de que alguien se estuviera acostando con ella se sentía mal. Si ella se hubiera vuelto a casar, habría sido más fácil para él aceptar. Después de todo, solo se esperaría que un matrimonio compartiera la cama. Sería fácil pasar por alto algunas de las actividades que podrían realizar en dicha cama. El problema en este caso era que ni siquiera había conocido al bastardo. Había un cabrón en su casa durmiendo con su madre y no tenía la menor idea de quién era. Su madre siempre había sido bastante directa con una tendencia a ser brutalmente honesta, por lo que el hecho de que ella estuviera haciendo esto en secreto lo hacía sospechar. Si no fuera por su reciente buen humor, él se habría preguntado si estaba siendo chantajeada o forzada a participar en la situación, pero ella parecía bastante complacida con cualquier arreglo oculto que tuviera. Bueno, hasta ayer, al menos. Ella no estaba muy contenta cuando regresó a cenar, pero sus pensamientos de que podría haber tenido algo que ver con su misterioso amante murieron cuando ella comenzó a quejarse de Inoichi, el padre de Ino. Normalmente ella estaría irritada, pero esto iba más allá de todas las otras veces que la había visto enojada, incluso esas veces que hizo algo realmente estúpido. Entonces, aunque estaba bastante seguro de que su mal humor no estaba directamente relacionado con su amante secreto, probablemente se debió a que ella no había podido reunirse con él debido a una reunión extremadamente larga con el jefe de Yamanaka. ¿Estaba ella, quizás, acercándose a su amante? ¿No podría ser una aventura casual? Saber que ella continuaría en el futuro todavía le resultaba extraño, pero la promesa de estabilidad para su madre era igualmente reconfortante en esta situación. Y luego estaba la tercera parte de la que no estaba muy seguro. Si esto se convertiría en algo permanente, ¿se encontraría con el hijo de puta? Le tranquilizaría tener una cara para asociar con su amante y una forma de rastrear al bastardo si la lastimaba, pero si fueran lo suficientemente importantes para ella como para que ella lo presentara a su familia, él podría abstenerse. ¿De golpearlo? Mentalmente, maldijo, un hábito que adquirió estando en el equipo de Kurenai y habiendo vivido su vida alrededor de dos mujeres con una audición excepcional. Puede que a ellos no les haya importado tanto como a su sensei, pero realmente no podías murmurar nada por lo bajo cuando esos dos probablemente podían escuchar el batir de las alas de una mariposa. O podrían hacerlo cuando dijiste algo malo sobre ellos, al menos. Esto sería mucho más fácil si él no supiera nada sobre lo que su madre estaba haciendo cuando él estaba entrenando. Al principio no había pensado mucho en que ella volviera a usar pantalones antes del mediodía, después de todo, solo la veía de pasada cuando tenía que correr a casa para recoger algo. El hecho de que no estuviera descansando en el sofá o sentada detrás de su escritorio en bata de baño no parecía importante en ese momento. Luego vinieron los platos. No los hacía muy a menudo, pero incluso él podía reconocer cuando había más platos sucios de lo que debería haber con una familia de 3, especialmente cuando solo estaba aquí para 2 comidas y su hermana generalmente estaba aquí solo para una. Alguien había estado allí, era bastante fácil de ver, pero podría haber sido un viejo amigo suyo que se había detenido para una visita o una reunión entre los jefes de clan. Pero a medida que los platos adicionales se volvieron algo más frecuente y su madre dejó de usar pantalones con regularidad, comenzó a sospechar.
con Ana fuera a hacer algo para el clan, algo de lo que él, como hijo del jefe, generalmente estaría informado, y él pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando y haciendo misiones con su equipo. La casa estaba casi vacía durante la mayor parte de cada día. Y eso le hizo darse cuenta de que desde que había empezado en la academia, la casa solo tenía a su madre dentro. Solo su madre y quien quiera que la hubiera visitado. La conexión se había establecido entonces y todo empezó a tener un poco más de sentido. Su estado de ánimo feliz, su trabajo se hacía más rápido, incluso dejó comida en el refrigerador algunas veces porque estaba fuera con amigos. Ella nunca salió con amigos. Se había maldecido entonces por ser tan ciego y nuevamente por elegir ahora comenzar a ver lo que realmente estaba pasando. Dichosa ignorancia perdida, tuvo que afrontar el hecho de que algún imbécil se estaba juntando con su madre regularmente por quién sabe cuánto tiempo. Realmente no había nada que equipar ahora, ¿verdad? Ella tenía un amante y él no iba a intentar detener eso, no era bueno para su salud, ¿sabes? Lo pondría en su lugar, por supuesto, esa era su madre, pero dejaría que ella tomara sus propias decisiones. A menos que estuviera con Hyuga y así. Ahí es donde trazó la línea. El hombre era un culo enorme y su madre se merecía algo mejor. El hecho de que le agradara Hinata, quien muy bien podría convertirse en su cuñada en esa situación, no tenía nada que ver con su adversidad. No, en absoluto. Seriamente. De acuerdo, tal vez un poco. Ella era una mujer con una misión, o eso le gustaba pensar, escabulléndose hacia su objetivo para cumplir su objetivo. No prestó atención a todos los que la miraban, desde el veterano Ambu hasta el niño civil más inconsciente, en lo que a ella respectaba, ni uno solo la vio mientras se zambullía de techo en techo. Ella era una niña, una kunoichi, específicamente, y eso significaba que era astuta, incluso cuando no estaba tratando de ser astuta. Este no era realmente el caso, pero nadie estaba a punto de decírselo. Deslizándose a través de las sombras, que en realidad no estaban allí, considerando que estaba al aire libre y estaba bañada por el resplandor brillante del sol de la tarde de Inokuni, era como un susurro del viento, un susurro de improperios bastante fuertes mientras tropezó con otra planta en maceta escondida más allá de la pared de un jardín en la azotea. Sin embargo, no importaba, incluso sus maldiciones eran furtivas. Cerca de Ambu, mirándola con diversión y moviendo la cabeza con alegría, no estaban del todo de acuerdo, pero tampoco eran lo suficientemente tontos como para expresar sus opiniones a la mujer. Ella podría dar mucho miedo cuando la cabreas. Bueno, ella también podría dar mucho miedo cuando le gustas, así que probablemente era más seguro decir que la mujer daba mucho miedo y que cabrearla simplemente la hacía francamente aterradora. Les gustaron sus bolas justo donde estaban, gracias. Divertidos, y más que un poco confundidos en cuanto a qué estaba haciendo exactamente, la vieron saltar sobre un pequeño muro y salir a las calles de abajo. Fuera de la vista, se deslizó hacia un callejón, completamente oculta de todos, incluido el comerciante civil que había estado sacando la basura. Pasando al lado del hombre inconsciente, uno que estaba más que feliz de ver mientras se alejaba, continuó hacia su destino con la mayor confianza en su capacidad para completar la misión que ella misma había dado. Se detuvo detrás de una caja, una que apenas le llegaba a las rodillas, mientras se acercaba a la ubicación de su marca. Ignorando el hecho de que incluso agachada su cubierta no hizo casi nada para ocultarla de la vista, examinó el área circundante. La posición estaba lo suficientemente bien defendida por haber sido diseñada como una vivienda civil, supuso. Había guardias apostados de manera que los ciudadanos normales no tomaran nota, pero aseguraban que cualquier persona con formación pudiera verlos. Era una especie de advertencia, seguridad que podía funcionar simplemente disuadiendo a cualquiera que intentara cualquier cosa. Desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para ella, los hizo fáciles de localizar para que pudiera encontrar alguna forma de evitarlos. Incluso ahora no tenían idea de que ella estaba allí, mirando y esperando pasar a su lado y llegar a la que estaba protegida dentro como el centro masticable de un caramelo duro. Ella ignoró deliberadamente el cortés carraspeo detrás de ella cuando uno de los mismos guardias que estaba tratando de evitar intentaba llamar su atención. Hurgando en una de sus bolsas, maldita sea su falta de bolsillos. Recuperó su llave, literalmente, para entrar. Con una mirada rápida en todas direcciones, pero detrás de ella, donde todavía había un guardia que estaba ignorando, salió corriendo. Su cubierta y a la puerta principal y única de la residencia. Con dedos hábiles, entró rápidamente usando la llave que tan cuidadosamente le fue dada y cerró la puerta detrás de ella. Contuvo el aliento mientras se apoyaba contra la puerta, esperando que ninguno de los guardias la hubiera visto.
Cuando no vinieron, todavía tratando de averiguar exactamente qué era lo que estaba haciendo, dio un suspiro de alivio. Recordando su objetivo, se puso en cuclillas, su peso descansando sobre las puntas de sus pies mientras comenzaba a arrastrarse por el pequeño apartamento. No hizo ningún ruido, excepto cuando dejó caer la llave, y se escabulló por la sala principal como la muerte. El dormitorio fue el primer lugar al que fue, pero su objetivo no estaba allí. Un puchero cayó sobre sus labios, realmente había esperado que estuvieran aquí. Dándose la vuelta, se dirigió a la cocina. Ni siquiera estaban tratando de estar tranquilos mientras se movían, lo que planteó la pregunta de por qué no los había escuchado mientras pasaba por la sala principal, lo que significaba que aún podía completar su misión. Los platos tintinearon en el fregadero mientras los pasos se acercaban. Volviendo al dormitorio, se deslizó por la puerta para esconderse de la vista. Cuando salieran de la cocina, ella atacaría, su objetivo completamente inconsciente. Azulejos, 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 alfombra. Estaban en la sala principal. Con un poderoso grito de batalla de ataque sorpresa. Se lanzó desde el dormitorio para atacar a su objetivo. Con una sonrisa complácida, miró a su enemigo caído, actualmente asfixiado entre sus pechos, pero rápidamente desapareció de su rostro, reemplazado una vez más por un puchero. Cabello negro. Su objetivo no tenía pelo negro. Oh, eres tú. La joven que estaba debajo de ella no parecía muy complácida cuando la bajaron al piso, pero su comentario ciertamente no mejoró eso. Mientras se sentaba, liberando a su víctima del peso de sus pechos, fue fácil ver el ceño fruncido en su rostro. Bueno, es bueno verte también, Mitarashi-san. Dijo secamente. Anko solo se frotó la parte de atrás de la cabeza mientras una risa nerviosa escapó de sus labios. Lo siento, solo estaba esperando a Naruto-kun. Escuché que regresó recientemente. ¿Dónde no? Espera, no importa. ¿Realmente no me importa cómo te enteraste? ¿Entonces? ¿Y qué? Preguntó Mai. ¿Dónde está él? Se fue a cenar con Hinata-san y su familia. ¿Qué? Fue a verla primero, no a la genial y sexy Mitarashi Anko. Se cruzó de brazos y resopló molesta. Eso es una mierda. Con su tono aún seco y su cuerpo todavía inmovilizado por el Tokubetsu Jounin, Mai comentó suavemente bastante. Y así la operación dar la bienvenida a Naruto-kun aplastándolo con mis tetas y haciéndole que me trate con Damno terminó en un fracaso. Si Mai no hubiera parecido tan irritada con ella, podría haber tratado de salvarlo con la operación abalanzarse sobre Mai y hacer que me trate con Damno. Pero dudaba que funcionara. Dime, Mai, pero lo intentó de todos modos. Continuará.